Bendiciones, amados hijos de Dios. El tema que hoy vamos a ver tiene por título: Dios está dentro de ti. Y el texto que vamos a utilizar como base de fundamento, donde estructuramos esta nuestra temática, se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 28. Y dice así la bendita, poderosa e infalible palabra de Dios: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Dios no está fuera de ti. Dios está dentro de ti. Él es la energía que te suministra, el poder que te habilita y que te faculta. Dios no es algo separado de ti. Dios no está fuera de ti, de tu mundo. Dios está dentro de tu corazón. Siempre ha estado y siempre estará. Él es el poder, la fuente de vida e inagotable que te suministra por esa energía que te vitaliza. Puedes parpadear, puedes respirar, tu pelo crece, tus uñas crecen, puedes moverte y desplazarte en esta función dinámica de vida llamada Dios, que es la fuente de vida. Por eso es que podemos movernos y ser en este poder de vida que es Dios. Dios en nosotros es poder, habilidad, facultad, capacidad. Por mucho tiempo se nos enseñó que Dios estaba fuera de nosotros, muy allá, muy lejos, en el cielo. Y así vivimos, y así se crearon en nosotros esos instintos de separación. Se nos instruyó que Dios está en el cielo y que nosotros estamos desprovistos de Él, abandonados por Él, de hecho rechazados por Él, por pecadores. Pero Dios, que es la fuente de vida inagotable, Dios, que es la vida misma que fluye a través de todo nuestro organismo, nunca nos ha dejado ni nos ha desechado. Él nos ama. Siempre estará con nosotros como poderoso gigante, como el apóstol Pablo claramente lo dice, porque en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Esta es la fuente de vida, el poder inagotable. ¿Cuánto tiempo para poder lograr entender esta bendición, este beneficio? En algún tiempo, en la experiencia propia de ese acercamiento, de esa relación verdadera, auténtica y genuina con Dios, fuimos comprendiendo la realidad de todo esto, para que se fuesen desinstalando en nosotros aquellos instintos de sentirnos vulnerables, de sentirnos rechazados, de sentirnos separados de la fuente. En aquel entonces bien recuerdo que dormía yo solo en una cama y puse una almohada aparte de la mía, y de una manera inconsciente yo invitaba a Dios a que durmiera conmigo. Coloqué mi cama, puse mi almohada y puse una aparte. Y le oré a Dios y le dije: Señor, para que tú duermas aquí conmigo. Y me acosté y dormí.
Pero tuve unas terribles pesadillas. Me estaban sucediendo cosas verdaderamente terribles. Y yo desperté. ¿Pero por qué si ahora que estoy tratando de desarrollar una relación consciente con Dios, por qué me están sucediendo todas estas cosas? Si yo había puesto una almohada para que Dios estuviera conmigo. Y volví a hacer lo mismo, una y otra vez, y cantidad de veces. Volví a poner una almohada para que Dios durmiera conmigo. Pero mientras más lo hacía, más problemas había, más sobresaltos y pesadillas y situaciones terribles me estaban aconteciendo. Yo no sé qué es lo que estaba sucediendo, pero yo estaba completamente frustrado. Pues ¿qué es lo que está pasando? Antes no tomaba en cuenta a Dios y ahora que trato de tomarlo en cuenta, y hasta almohada le puse a un lado para que Él durmiera conmigo, y me estaba yendo peor. Entonces, entre tantas situaciones, le oré a Dios y le dije: Señor, manifiéstame y revélame qué es lo que está sucediendo, qué es lo que estoy haciendo mal. Porque ahora que te estoy tomando en cuenta y inclusive te estoy poniendo una almohada para que tú duermas conmigo, ¿por qué me está sucediendo todo esto? Y hubo una contestación divina, una respuesta que llegó a mi vida en revelación. Y me dijo la respuesta divina: es que tú inconscientemente me estás excluyendo de tu vida. Me estás poniendo fuera y no dentro. Al ponerme una almohada exterior, me estás excluyendo inconscientemente de tu vida y me estás poniendo fuera. Yo quedé completamente maravillado y asombrado. Dije: wow, Dios, qué maravilla. Verdaderamente esa no era mi intención. Pero veo que toda intención fuera de la comprensión tuya, de la revelación que tú das, son acciones completamente torpes, innecesarias, completamente erradas. Yo estaba excluyendo a Dios de mi vida y lo estaba exteriorizando y no interiorizando. Lo estaba colocando fuera y no donde Él debe de estar, dentro. Le pedí a Dios que me diera dirección y le dije: Señor, entonces, ¿cómo es la situación para que yo no te ponga afuera, sino que la realidad tuya en experiencia sea dentro y no fuera? Y la respuesta divina me dio palabra y me dijo: yo en ti y tú en mí. Esta es la palabra que debes de decir. Yo en ti y tú en mí. Juntos formamos una unidad perfecta. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Estaba completamente asombrado. Estaba maravillado. Sobre todo porque Dios me contestara. Porque Dios me revelara. De ahí en adelante aprendí esta forma. Yo en ti y tú en mí. Juntos formamos una unidad perfecta. Entonces, ahora tenemos que ir adelante a desinstalar todos los instintos de separación que se habían desarrollado a través del tiempo. Fueron muchas cosas difíciles. El sentirse lleno de carencias, lleno de necesidades, el sentirse lleno de miedos, lleno de sospechas. Todos esos instintos fueron creados en la separación de la fuente de vida que es Dios. Pero Dios quiere que todo eso sea restaurado y restablecido y volvamos a nuestro diseño original. Volvamos a ese huerto de Edén donde solo hay presencia de Dios, donde no hay sobresaltos, donde no hay
un sentir de carencia ni de necesidad alguna, porque la presencia de Dios lo suple todo. Dios en mí es capacidad. Dios en mí es habilidad. Dios en mí es facultad. Dios en mí es poder. Pero cuando yo no lo entiendo en mí y lo excluyo y trato de ubicarlo en otra parte que no sea dentro de mí, yo mismo me estoy alejando de la fuente, desproveyendo de aquello que me faculta y que me habilita. Yo mismo me pongo en desventaja al poner a Dios fuera y no dentro. Por mucho tiempo se nos enseñó que Dios está allá, muy lejos de aquí, en el cielo. Y alguien dijo, y no en ese cielo que se ve, sino hasta el tercer cielo, alejando a Dios así cada vez más y más de nuestra existencia. Y luego, todavía para que la sugestión se agravara, nos enseñaron que Dios está en el cielo y que aquí en la tierra está el diablo, porque fue arrojado del cielo a la tierra y aquí está haciendo sus fechorías y sus maldades, y eso nos hizo más conscientes del diablo que de Dios. Y empezamos a desarrollar instintos de supervivencia basados en la separación de Dios. Empezamos a tener acciones torpes, acciones incorrectas y en muchas de las veces acciones innecesarias para subsistir o para sobrevivir, para salir adelante. Esto aumentó en nosotros la enajenación. Esto creó en nosotros sentimientos de sentirnos desprovistos y abandonados por Dios. Y más cuando se nos remarcó en la vida que todo había sucedido por ser pecadores y que Dios nos había excluido como gente de pecado. Y los líderes religiosos de aquel entonces agravaron el problema, agravaron la sugestión, diciéndonos que solo a ellos Dios les hablaba y que solo ellos eran los encargados de relacionarse con Dios, de tener experiencia con Dios, de oír a Dios, y que todo el género humano estaba excluido y que no tenía acceso a la presencia de Dios ni a los beneficios que provienen de Dios. Entonces las situaciones cada vez se iban tornando más críticas, más difíciles. Pero Dios quiere que todo eso se restaure en nuestras vidas y que entendamos que Él nunca nos ha dejado ni nos va a dejar. Él no puede negarse a sí mismo. Por eso es que podemos seguir respirando y podemos seguir teniendo la función de vida que es movimiento, desplazamiento, acción dinámica, porque eso es Dios en nosotros. Y Dios en nosotros son esas facultades, habilidades y capacidades. Por eso mismo dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza, ni el valiente en su valentía, mas alábese en esto. ¿Quién hubiese de alabarse en entenderme y conocerme? Que yo soy Jehová. Ahora, todas estas capacidades, todas esas acciones dinámicas, cuando las entendemos en Dios, se perfeccionan, porque son para su gloria y lo reconocemos que no es de nosotros, sino son de Él. Son facultades, habilidades, capacidades y poderes que proceden de Él para su gloria. Eso es Dios en nosotros. Pero cuando el hombre incorrectamente y de una manera egoísta
se los atribuye a sí mismo. El valiente, el sabio, el inteligente, el ágil, se atribuyen a sí mismo estas virtudes, robándole así la gloria a Dios y excluyéndole egoístamente de sus vidas. Entonces estas cosas se atrofian, estas cosas se entorpecen y empiezan a degradarse. Porque se las atribuye uno a sí mismo, excluyendo a Dios. Pero todas estas cosas son de Dios. Tanto así lo sabía el rey David, sabía todo esto, que él mismo decía de Dios: Él es quien adiestra mis manos para la batalla. Con mi Dios asaltaré muros. Con mi Dios derribaré ejércitos. Puedo entesar con mis manos el arco de bronce. Con mi Dios, Él es quien hace mis pies como de sierva sobre los montes. Es decir, habilidad, agilidad, capacidad, facultad, sabiduría, destreza. David lo reconocía que eran atributos procedentes de Dios. Que todas estas cosas se tienen, pero son de Dios y son para Él. Y Él se merece todo el homenaje y toda la gloria y toda la honra. Dios no está lejos de nosotros. Dios no está fuera de nuestras vidas. Dios está dentro de nosotros. Dios es la voz interior más allá de la mente. Cuando Dios da fuerzas al que no tiene ninguna, quiere decir que dentro de nosotros nos da esa capacidad, esa fuerza, esa energía, esa vitalidad. Resurge dentro de nuestro ser, pero es de Dios. El estar desprovistos de Dios, el haber excluido a Dios y no tomarlo en cuenta y haberlo colocado en un lugar muy lejano y distante de nuestra propia existencia, nos puso en desventaja y provocó en nosotros serios problemas, trastornos, dificultades, mucho dolor y mucho sufrimiento, porque de ahí es donde resurge la preocupación. De ahí es donde resurge ese instinto de supervivencia personal. De ahí es donde resurge esa carencia, esa necesidad. Él me hace falta esto, él me hace falta el vacío del corazón. Pero cuando volvamos a establecer a Dios en el centro de nuestro corazón y logremos entender que teniendo a Él lo tenemos todo, porque si tenemos a Dios lo tenemos todo, porque Dios es todo lo que necesitamos. Dios está en nosotros como poderoso gigante. Dios nos da esas facultades y habilidades, destrezas para poder avanzar y desplazarnos. No erréis, dice Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Por otro lado, el mismo apóstol Pablo lo dice. Dios produce en nosotros así el querer como el hacer en su perfecta voluntad. Él es quien nos impulsa. Él es la fuerza motora que nos impulsa. Él es quien nos hace estar apasionados, fervorosos. Todo eso es energía divina, poder divino. Cuando el hombre no logra entender que Dios es la facultad que lo habilita, es el poder que le suministra, entonces se pone en desventaja, como le estuvo Adán y Eva, cuando para tratar de solucionar un problema que para Dios es práctico, fácil, sencillo, rápido, ellos tratan de solucionar un problema de su desnudez y buscan hojas de higuera y se hacen delantares, pero esto les duraba muy poco. Y ahí es donde claramente se manifiesta que el hombre sin Dios está desprovisto.
es incapaz de hacer algo que pueda perdurar y de hacer algo que pueda solucionar el problema. Pero Dios entra en acción y dice la Escritura, y Dios puso al hombre sus vestidos. Dios mismo vistió al hombre. Dios mismo obró en favor del hombre. ¿Y cómo lo hizo? Dios bajó del cielo y tomó medidas y hizo algo. Cosió para ellos sus túnicas, sus vestidos. ¿Cómo lo hizo Dios? Dios le dio al hombre algo que nosotros vamos a llamar una facultad superior, que es de Dios. Una idea mayor, una intervención divina. De repente el hombre tuvo una idea más poderosa y más efectiva para solucionar su problema de desnudez. Pero esto era de Dios, no es del hombre. Dios mismo obra para favorecer y para bendecir al hombre. Todas aquellas cosas, ideas, revelaciones vienen de Dios y son para su gloria y para su honra, son intervenciones divinas. En muchas de las veces, en muchos de los casos, así como en Adán y Eva, ni siquiera fue solicitado, pero Dios en su misericordia obró para que así el problema pudiese ser solucionado. Dios obra de maneras grandes. La idea central de este tema es que quitemos de nosotros todo instinto de separación. Porque mientras esté instalado ese instinto de sentirnos separados y abandonados y lejos de Dios, y sigamos buscando fuera lo que siempre ha estado dentro, entonces nosotros mismos nos hacemos vulnerables y nos ponemos en desventaja contra las circunstancias de este mundo. Dios siempre ha estado, tanto así que puedes respirar, puedes moverte, desplazarte, caminar, puedes hablar, puedes pensar, puedes sentir. Toda esa acción dinámica y funcional se llama vida, y Dios es esa vida que se te ha concedido a ti en la oportunidad de ser el protagonista y darle uso a esa vida que es Dios y darle un uso. Pero cuando lo hacemos en el polo positivo, entonces ese uso es sublime, es poderoso, es divino. Pero cuando lo hacemos en el polo negativo, ese uso de vida es verdaderamente degradado a nivel simplemente humano, lleno de carencias y necesidades y complejos y baja estima. Sigue siendo la misma vida, pero de una manera mal ubicada. Dios no está lejos de ti. Dios no te ha dejado, Dios está contigo. Dios es quien te da las facultades y las habilidades, las destrezas, las capacidades, la sabiduría, la inteligencia. Todo eso se llama Dios y está dentro de ti. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios sea contigo. Amén.